Sí, hola. ¿Está todo bien? Bien, queridos amigos y amigas, buenos días a todos y a todas. Perdón. Rebobinamos, como se hacía antes. Cuando tú digas. Bien, buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Les voy a leer un artículo de la Constitución porque es la mejor entrada que podemos hacer para este proyecto de ley que va a presentar Izquierda Unida. El artículo 47 de la Constitución española dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. En Izquierda Unida constatamos que los poderes públicos no han promovido las leyes necesarias para que este derecho sea efectivo. Y en estos tiempos que corren, en los últimos años, uno de los derechos que más en peligro se ha puesto ha sido el derecho a la vivienda, el derecho a tener un techo. Izquierda Unida va a presentar un proyecto de ley que trata de hacer efectivo este derecho o trata de acercarlo más a los ciudadanos. Aunque sabemos que esta sociedad está fundamentada en el derecho a la propiedad, sabemos que no va a ser fácil, pero la propiedad nunca puede ser un mecanismo para producir miseria y para producir pobreza. Por eso, esta propuesta de ley que hacemos nos parece muy necesaria y muy oportuna y esperamos que tenga mucho éxito. Nos pasamos para allá. Bueno, pues me toca comentar, espero que con brevedad, en qué consiste esta norma. Como sabéis ahora mismo, el decreto ley que presentó Izquierda Unida en Andalucía ya se ha votado, votado en el Parlamento de Andalucía y por lo tanto ha entrado plenamente en vigor, y ahora mismo en los parlamentos regionales existen dos proyectos de ley que se han inspirado en la propuesta de Andalucía, un proyecto de ley presentado en el Principado de Asturias, por supuesto por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y este que acaba ya de publicarse en el BOAE, en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. Fue el pasado viernes cuando ya pasó la primera barrera, que es la de la mesa de la Asamblea, y por lo tanto ya puede ser objeto de debate. Y nosotros esperamos además que a lo largo de las próximas semanas otras comunidades autónomas vayan asumiendo esta propuesta, que consiste, como ha dicho Pedro, básica y esencialmente en asegurar el cumplimiento de la ley. Es decir, garantizar, en este caso, que ningún extremeño pueda quedarse en la calle porque los bancos estén haciendo negocio con la vivienda o porque la crisis los haya golpeado de manera brutal y haya terminado con ellos desahuciados. Ese es el objetivo fundamental que tiene esta ley, que ninguna persona empobrecida por la crisis termine en la calle. Básica y objetivamente. Ese es el resultado. Y si nosotros conseguimos que en Extremadura se pueda garantizar que ninguna familia termine en la calle, bienvenido sea esta ley y todo lo que conlleva, todas las normas que a partir de su aprobación, si ello es posible, se derivarían. Y hay datos más que suficientes para exigir que en esta comunidad autónoma se intervenga directamente en el mercado de la vivienda. El primer dato nos lo reveló la reciente encuesta de población que hacen, como ustedes saben, el Centro Nacional de Estadísticas, el censo del año 2011, se hace cada 10 años. El censo del año 2011 volvió a certificar una realidad que en Extremadura viene de antiguo, y es que somos una de las regiones con mayor número de viviendas vacías. Vacías. No nos estamos refiriendo a viviendas que sean de vacaciones, viviendas secundarias o para el hijo o la hija que está estudiando la carrera y por lo tanto tiene un piso familiar. No estamos hablando de esas viviendas. Estamos hablando de viviendas vacías, es decir, donde no habita nadie a lo largo del año. Son más de 100.000 viviendas vacías las que hay ahora mismo en Extremadura. Censo del año 2011.
supuso un aumento de casi 2.000 viviendas respecto al censo del año 2001. Para ser exactos, son 105.173 viviendas, lo que representa el 3,2% de las viviendas vacías que hay en el conjunto de España y el 16% de las 677.699 viviendas que hay en Extremadura. Es decir, de las casi 700.000 viviendas que hay en esta comunidad, el 16% están vacías. Por lo tanto, hay que intervenir en ese panorama, en ese mercado, sobre todo cuando estamos asistiendo al desalojo de familias que terminan en la calle porque no pueden pagar su hipoteca. Hay vivienda y tenemos familias desalojadas. Por lo tanto, se requiere una ley que armonice esas dos cosas, que permita que si hay viviendas vacías se le pueda ofrecer a las familias para que no terminen en la calle. En el año 2012, finales del año 2012, se tramitaron 2.885 expedientes de desahucio que terminaron con esos expedientados sin un piso en propiedad. Son los últimos datos que yo he podido manejar y proceden de la estadística del Poder Judicial. En ese contexto, en ese marco, que tenemos viviendas vacías, que tenemos familias que están siendo desahuciadas, nosotros presentamos esta ley que lo que pretende es garantizar la función social de la vivienda. Lo que dice el artículo 47 de la Constitución española. La vivienda es un derecho, no es una mercancía, no es un bien que deba regularse en función de las leyes del mercado, sino que es un derecho que se tiene que garantizar a los españoles y por lo tanto a los extremeños, y que los gobiernos tienen que poner en marcha las iniciativas legislativas que sean necesarias para garantizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? La ley se estructura en varios apartados, pero yo la resumiré las tres cosas fundamentales que persigue. Por una parte, declarar qué son o qué se va a entender por viviendas vacías. Como ya he dicho, no estamos incluyendo las viviendas secundarias o las viviendas de vacaciones. Si las incluyéramos, estaríamos hablando de casi 300.000 viviendas en Extremadura. No incluimos esas. Estamos hablando solo de las viviendas que se pueden considerar vacías porque no las habita nadie en el año natural, absolutamente nadie. Se establece en la ley cómo se llega a la consideración de esa vivienda y se crea, que para nosotros es importante, una bolsa de viviendas vacías, un registro de viviendas vacías donde van a figurar cuántas viviendas vacías hay en Extremadura y quiénes son sus propietarios, sean personas físicas o sean personas jurídicas. Obviamente estamos hablando de los bancos. Y una vez que tenemos el registro de las viviendas vacías, a partir de ahí a los propietarios, sean bancos, sean personas, se le ofrecen dos soluciones. Por una, que lo pongan en el mercado y por lo tanto que lo saquen. De esa forma favorecemos el alquiler. Si necesitan garantías, la Asamblea de Extremadura, a través de una bolsa de viviendas en alquiler, puede garantizar el cuidado de esas viviendas, el que se les ofrezca a las familias, es decir, pueden coger sus viviendas, ponerlas, entre comillas, a disposición de la Junta de Extremadura, quien, metiéndola en una bolsa de la vivienda, lo tendrá ahí, en un alquiler obviamente social, destinado a los extremeños. Por lo tanto, estamos hablando también de medidas de fomento en el cual la Junta de Extremadura se debería implicar. En el caso de que los propietarios de esa vivienda ni quieran ponerla en la bolsa de viviendas de la Junta de Extremadura, ni quieran ser ellos quienes la alquilen, pues tienen que pagar una sanción. Aquellos que quieren especular con la vivienda tienen que pagar una sanción, un impuesto, en este caso 9.000 euros. ¿Usted quiere ganar dinero con la vivienda convirtiéndolo en una mercancía a pesar de la dramática situación que hay en esta región? Pase usted por caja y 9.000 euros. Y nos estamos dirigiendo obviamente a los bancos, que se han convertido en la principal inmobiliaria de este país. Los que más pisos tienen, los bancos en España y los bancos en Extremadura. La tercera pata de esta ley, la primera es calificar lo que es una vivienda vacía, lo segundo, establecer los instrumentos para que esas viviendas entren en el mercado del alquiler,
La tercera consiste en lo siguiente: es la disposición más importante, la disposición adicional primera, que plantea que para aquellas personas que están en una situación de emergencia social y van a ser desahuciados de su vivienda por parte de un banco, eso no se puede hacer por lo menos en los siguientes 3 años. Por lo tanto, se produciría una expropiación forzosa a favor de los propietarios que no pueden pagar su hipoteca y que están amenazados de desalojo. Durante 3 años, las personas en grave situación económica, en situación de emergencia social, no pueden ser desahuciadas de su casa. Eso es lo que significa. Durante 3 años, a pesar de que el banco los haya llevado a juicio, van a seguir viviendo en esa casa, porque se lo tenemos que garantizar. ¿Y cómo se considera que está una persona en situación de emergencia social? Mediante varios datos. Por ejemplo, que destine la tercera parte de sus recursos, que esa familia destine la tercera parte de sus recursos a pagar una hipoteca y no pueda. Que se haya comprobado que ha sobrevenido sobre esa familia una situación de endeudamiento. Es decir, que en el momento de firmar la hipoteca y en el momento actual de ser desahuciado, la situación económica haya cambiado drásticamente, de tal forma que puedan demostrar que están tan sobreendeudados que no pueden hacer frente a esa hipoteca. Y eso se pone en relación con el nivel económico de esa familia. Por lo tanto, mediante esta norma, no solo queremos garantizar que puedan acceder a una vivienda del parque oficial de vivienda de la Junta de Extremadura, que estaría ahí, sino sobre todo a que queremos garantizar que no se los eche de su casa. Porque para una familia desahuciada, para una familia endeudada, que ha visto cómo su situación económica, social, jurídica se ha venido abajo en los últimos años por culpa de la crisis, que han perdido un puesto de trabajo, que se encuentran con deudas que no pueden pagar, que esa familia tenga que salirse de su casa, tenga que abandonarla, eso es una tragedia, eso rompe tanto a la familia que nosotros queremos simplemente evitarlo. Y creemos que la Administración regional tiene que evitar esa situación, tiene que ponerse, en este caso, del lado de las familias humildes de Extremadura y no del lado de la banca. Eso es lo que planteamos. El reto, por lo tanto, ahora, para esta fuerza política, es que esta ley, que se ha publicado ya en el BOAE, en el Boletín Oficial de Extremadura, pase al BOE, al Boletín Oficial de Extremadura, y por lo tanto adquiera rango de ley. Va a ser un debate, entre comillas, largo, porque los procedimientos legislativos, por desgracia, son así. Va a ser un debate en el que van a tener que intervenir, obviamente, desde los partidos que están aquí representados hasta la sociedad organizada. Nosotros queremos, por ejemplo, que la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, la gente que está trabajando en el tema de la banca, se impliquen en este debate. Ya lo han hecho en el caso de Andalucía y estoy seguro que en el caso de Extremadura también será ello posible. Es decir, queremos que haya un debate en el Parlamento y con la gente en la calle importante, que culmine al final con un nuevo derecho, que es un derecho constitucional: garantizar a los extremeños el acceso a una vivienda. ¿Han hablado con los otros grupos políticos en la Asamblea sobre esta ley de cara a recabar posibles apoyos? Por el momento no. Nosotros la hemos presentado en el registro y ahora mismo está ya en el debate parlamentario. El Partido Popular y el Partido Socialista, yo espero que se pronuncien sobre la misma, pero nosotros ahí obviamente no vamos a entrar. Esta iniciativa es copia de la andaluza, me refiero, o sea, corrige algo de los aspectos que se han criticado a la andaluza. Prácticamente es una adaptación tal cual de la andaluza, igual que ha sucedido en Asturias, con independencia de que efectivamente en el proceso de debate en la Asamblea se podrían introducir algunos cambios para mejorar, obviamente solo en ese contexto, para mejorar los problemas que tiene la actual norma en Andalucía. Pero un poco el compromiso que teníamos adquirido en Izquierda Unida Federal era presentar el decreto tal cual. Se parece más a Asturias que a Andalucía. Al transcurrir este año desde la expropiación, ¿qué ocurre? ¿En el Estado de Andalucía y aquí qué ocurre? Nosotros, en todo caso,
Eso obviamente deberíamos, en principio, garantizar que por lo menos durante 3 años no se expropie, no se le eche, no se desahucie a una familia, ya es un éxito. Esperemos en todo caso que en estos 3 años la situación económica pueda cambiar, pueda variar. Pero en todo caso queremos partir casi de un mínimo, que durante 3 años solamente no se los desaloje. Y si después hay que renovarlo, pues no hay que renovarlo. Por ejemplo, en la ley de Andalucía se establece el 3% del IPREN, superar el 3% del IPREN para tener la consideración de familia en emergencia social. Eso habría que adaptarlo a lo mejor a alguna de las realidades en Extremadura donde incluso por encima del 4, del 5 ya estás en una emergencia social. Habría que adaptar eso. Y, en fin, cosas básicas fundamentalmente adaptadas a la realidad económica de Extremadura. Está ya aprobado por la mesa. Ahora mismo se ha enviado a la Junta de Extremadura, y aquí diré yo ahora algo, y se ha enviado al Consejo Económico para que haga el informe preceptivo. A la Junta de Extremadura nosotros le vamos a pedir obviamente que nos lo vete. Creemos que este debate se tiene que hacer en la Asamblea de Extremadura y que no modifica los presupuestos actuales. No tiene implicación presupuestaria. Modifica los presupuestos del próximo año sin ningún género de duda, pero los actuales no los modifica. Cuando se dio el decreto de Andalucía, el presidente Monagua criticó ese decreto y dijo que en Extremadura el problema ya estaba resuelto. No sé si confían en explicarle lo que... Hombre, decir que el problema de los desahucios está resuelto en Extremadura me parece una expresión absolutamente optimista, por no decir fantasmagórica. Pero el señor Monaco creo que se refería a que se ponía a disposición de las víctimas de los desahucios el parque de vivienda pública. Vamos a repetir lo que hemos dicho en alguna ocasión. Las viviendas públicas de Extremadura en su mayoría están ocupadas. De vez en cuando se queda alguna vacía por traslado, en fin. Entonces, de momento creo que han entregado 4 viviendas a familias víctimas de los desahucios. Eso es simplemente el ejemplo que confirma que la regla no se va a cumplir. No es posible ofrecer unas viviendas que tienen ocupadas y que además digamos que son públicos distintos, digamos son sectores de población distintos, los afectados por las hipotecas privadas con bancos, y otra cosa son los solicitantes y beneficiarios de las viviendas públicas que están todavía en peor situación. Entonces, la gestión de las viviendas públicas requiere que se detecten las que están vacías, que se rehabiliten y se ofrezcan rápidamente a los que las necesitan, y luego la otra lucha irá por otra parte. El presidente dijo que el decreto de Andalucía era yeye, chachi y guay. Pues le vamos a pedir al señor presidente de la Junta de Extremadura que se ponga yeye, chachi y guay y venga a la Asamblea de Extremadura a debatir con nosotros acerca de vivienda. Que participe en un guateque, en este caso, en defensa de la vivienda social, de la vivienda constitucional. En ese guateque en defensa de los derechos constitucionales. Si hay que ponerse yeye, chachi y guay, nos ponemos yeye, chachi y guay. Hombre, sería sorprendente que el PSOE aquí votara en contra. En Asturias, el Partido Socialista ha dicho que en fin, que verdes las han segado. Ya veremos. Pero suponemos que en Andalucía ha sido una imposición de la parte del gobierno que corresponde a Izquierda Unida. Ha sido Izquierda Unida quien ha impuesto esa ley en Andalucía. Y de hecho en Asturias la reacción del Partido Socialista no ha sido la misma. Así que aquí no sabemos. Hubo 1.340 ejecuciones a principios del 2012 y a finales, que es el último dato que existe, ya a finales del 2012 había en ese momento 2.885 en trámite. No tengo los datos de cuántos han terminado siendo ejecutados en el 2013. Ya digo, en 2012 se ejecutaron 1.340 desahucios de viviendas privadas, no de viviendas de la Junta, de viviendas que pertenecían que pertenecieron ya definitivamente a los bancos. Yo quería preguntar otra cosa. Sé que al final no hay esa iniciativa conjunta con el Partido Socialista en pro del estímulo de la economía y creación de empleo. Bueno, esa iniciativa del PSOE creo que es la 4ª o la 5ª vez que la presentan ya.
Entonces, yo hablé con Valentín el viernes y, en principio, el diálogo que hubo en la Asamblea era para ver la actitud que tenían ellos respecto de la enmienda que tenía que presentaba el PP. No se trataba solo de que retirara o de que mantuviera la suya. Nosotros también tenemos nuestro propio plan de empleo para Extremadura y tenemos nuestras propias propuestas. Estamos dispuestos a trabajar en la vía del consenso, como se ha hecho con la renta básica, todo lo que se pueda avanzar. Y a partir del momento en el que no hay consenso, cada uno tiene sus propuestas y cada uno tiene sus leyes y su iniciativa. Entonces, si hay un recorrido de consenso, estaremos en ese recorrido de consenso. Y si no, cada uno presentará sus propuestas y apoyaremos unas, apoyaremos otras, o bueno. Que como eso se produjo al final del pleno, un pleno que había sido tan largo, hubo allí un poquito de confusión. O sea, vosotros entonces nos dice, cuando él retiró su propuesta, no se hizo ningún gesto desde vuestro grupo diciendo que había esa posibilidad de llegar a un acuerdo. Sí, pero eso estaba en el marco de cuando se estaba debatiendo la transaccional que presentaba el PP. Entonces, Se dirigió a vosotros. sí, al final en la réplica se dirigió a nosotros y le dijimos, bueno, que sí, que hablaremos y lo estudiaremos, pero... Para hablar, sí, Sí, para hablar. efectivamente. No, y hablamos todo lo que haya que hablar. Pero antes de llegar a ningún compromiso, queremos agotar las vías del consenso a tres bandas, como se ha hecho con la renta básica, por ejemplo. Porque si no, cada uno va a presentar la suya y va a tratar de vender su producto. Yo quiero preguntarle a Pedro también por las encuestas que salió ayer en el diario Hoy, en La Razón, que bueno, cada uno dice una cosa, pero las dos coinciden que Izquierda Unida subiría. Sí, las dos coinciden en eso y en algo más importante, yo creo. Tanto esas dos encuestas que se refieren a Extremadura como las que se refieren al resto del Estado. La única conclusión válida que yo saco de todas las encuestas es que los electores no quieren mayorías absolutas. Esa conclusión sí la saco. Lo demás es circunstancial. El hecho de que puedan decir que Izquierda Unida tiene un mejor resultado, lo tiene peor, eso no. Yo no estoy nada eufórico, ni estoy celebrando nada porque tenemos lo que tenemos. Tenemos 3 diputados y eso es lo que hay. Ahora, parece ser que se confirma que, hombre, no digo yo tanto como que el bipartidismo esté roto, pero sí está bastante debilitado. Y parece ser que los electores impulsan parlamentos plurales y sin mayorías absolutas. Y en esta circunstancia viene a ser mucho más relevante la propuesta que en su día hizo Izquierda Unida de bajar el tope al 3%. Porque si el electorado es plural, las cámaras legislativas deben reflejar esa pluralidad del electorado. Y ahora más que nunca me parece que era oportuno bajar el tope al 3%. Y quienes no quisieron hacerlo quizás debían plantearse si deben seguir reservándose o deben seguir esperando. Sí, lo que pasa es que quizá hemos estado hablando hace 5 minutos de eso y no creemos que el Estatuto de Autonomía se pueda ir modificando puntualmente cada vez que alguien le da un arrebato o cada vez que ocurre algo, por ejemplo, como una ILP, que de pronto se ve lo escandalosamente insoportables que eran los números, o cada vez que hay presión en la calle por el 15M, a quien deseamos un feliz cumpleaños. No, la reforma del Estatuto tiene que ser reflexionada, tiene que ser consensuada y seguramente acabaremos proponiendo una comisión de estudio para que empiece a estudiar, para que empiece a preparar la posible modificación del Estatuto. Pero no de un puntito, aquí, ahora la ILP, mañana el número de diputados, pasado mañana a la organización territorial de la comunidad. No, una comisión debe estudiar globalmente la reforma necesaria del Estatuto y vamos a proponer Izquierda Unida también. Volviendo a lo de la vivienda, ¿se establece algún plazo para evitar la sanción del gobierno? Sí, efectivamente, cuando se le comunica al propietario que su vivienda ha entrado en el registro de viviendas vacías de Extremadura, se le da un plazo, en primer lugar, para que lo saque al mercado o para que lo lleve a la bolsa de vivienda de la Junta de Extremadura. Si cumple cualquiera de esas dos cosas y lo certifica, a partir de ese momento la posible sanción desaparece. Pues ahora mismo te lo digo, de memoria. Si no me equivoco, han de ser 3 meses. Ahora te lo digo.
por ahí. Sí, algún... claro. Es que eso puede ser modificado a lo largo del... 3 meses. Ya está, confirmado. Y al mercado se entiende que a precio razonable, ¿no? Como si la Sí. Aquí se establece que cuando se habla de alquiler siempre es un alquiler social, es decir, que no suponga más de un 25%, y ya es elevado, pero que no suponga con más de un 25% de las rentas de la familia, es decir, que no te va a costar, que no tengas que dar. Es que actualmente hay gente que le dedica el 50%, la mitad de su salario, de su dinero, no de su salario, de todo el dinero de la familia, el 50% va a pagar la vivienda. Eso es una barbaridad. 25 y ya es mucho, Como siempre ha sido un placer. Buenos días.